buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 13, la última lección para el 28 de marzo. Se nos fue el trimestre y estamos 3 meses más cerca de la segunda venida de Cristo. Bendito sea su nombre. Las señales se ven, pero palpables. Cristo viene y viene pronto. Recuerda que para este primer trimestre del año 2026 estuvimos estudiando y terminamos esta semana estudiando el tema general, uniendo el cielo y la tierra. Y para esta semana, la última de este trimestre, el título es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Recuerda suscribirte a mi canal. Si ya te suscribiste, por favor, comparte este material para que podamos llegar a muchas personas, terminar la misión. Nos queda poco tiempo y debemos de hacerlo ahorita que podemos hacerlo. Esta última lección es una joya para nosotros. Los que militamos en las iglesias de este último tiempo, pues en esta lección vamos a ver las estrategias misioneras de Pablo, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano. Esa era la meta de Pablo. También se preocupaba por la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades y los pueblos que él mismo no podría visitar. Pablo no usó internet para la predicación del evangelio porque no había, pero sí usó redes sociales. Él se apoyó de su red social de amigos y hermanos en la fe para propagar el evangelio. El éxito de la proclamación del evangelio dependía de la colaboración de todos, tanto de los cristianos de origen judío como de los conversos del paganismo, de hombres y de mujeres. Todos los elementos que Pablo pudiera usar para la evangelización, para cumplir la misión, él los estaba usando. ¿Se imaginan la clase de evangelismo que hubiese hecho Pablo si hubiera contado con la tecnología que tenemos ahora? Nos toca a nosotros hacerlo. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. La primera parte de nuestra lección lleva por título Lecciones de evangelización. Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de libertad en varias ocasiones. Me emociona pensar que Pablo no se detenía ante nada para la evangelización. Él iba en barcos, pasó peligros, él iba a pie la mayoría de veces. Recorrió 21.000 kilómetros. Imagínense, por eso en su tiempo se predicó el evangelio a todo el mundo conocido. Y nosotros que no queremos ni caminar para ir a la iglesia. Muchos se quedan en su casa porque no quieren caminar. ¡Qué tristeza! Pablo era tan estratega que pasó mucho tiempo en lugares donde podía hablarle a la gente porque sabía que iban a salir de ese lugar y se iban a ir lejos, donde vivían. Solo habían llegado ahí por comercio. Y entonces él les hablaba del evangelio para que el evangelio se fuera en boca de esa persona a los lugares donde vivía. Por ejemplo, estuvo mucho tiempo en Corinto, estuvo mucho tiempo en Éfeso. Maravilla de estratega evangelista que era Pablo. Pablo no enviaba a cualquiera en su representación. Él sabía a quién iba a mandar. En Colosenses 4, 7 al 9, nosotros leemos que Pablo envió a Tíquico,
a quien él lo describe como un fiel ministro y siervo del Señor. También envió a Onésimo porque era fiel y además pertenecía a ellos, pertenecía a los de Colosas. Ellos lo iban a tomar con confianza. ¿Cómo te sientes cuando te dicen que una persona que tú quieres mucho y que no puedes ver seguido, pues alguien lo vio recientemente y entonces cuando te mira te dice, mira, te mandó saludos fulano de tal. Y tú dices, ay, qué lindo, todavía estamos unidos a través de la distancia. Así se sentían los de Colosas cuando Pablo les mandaba a sus siervos anunciarles que él estaba bien, a pesar de la situación, su fe seguía firme y que así quería que siguieran ellos. Así que cuando tú puedas, predica el evangelio. No te preocupes de quién sea la persona, predica porque esa persona lo va a llevar a otra. Seamos estrategas, como lo fue Pablo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Conectividad en la iglesia. Y es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento grandísimo, mucho más grande que sus congregaciones. Así nosotros somos parte de un movimiento mundial. Nuestra iglesia está predicando en más de 200 países. Tenemos que seguir predicando y ya nos queda poco, aunque la palabra de Dios dice, falta mucha tierra para poseer, pero nosotros sigamos cumpliendo la misión. En Colosenses 4, 10 al 11 nos dice que Pablo se preocupaba tanto por sus congregaciones que les mencionaba los nombres de las personas en quienes ellos podían confiar. Y lo interesante es que entre esas personas habían judíos, como por ejemplo Marcos y Aristarco, y también Jesús llamado el Justo. Y habían gentiles como Lucas, como Demas, que estaban siempre prestos a ir a donde Pablo les dijera que fueran a predicar el evangelio. En la evangelización se necesitan de todos los elementos que estén dispuestos a ir a cumplir la misión. Y no solo eso, necesitamos estar unidos. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Mantenernos unidos, amándonos y soportándonos los unos a los otros. Eso nos trae muchas bendiciones, pero Satanás lo sabe. Por eso trata de dividirnos a toda costa. No lo permitamos. En el nombre de Jesús. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Perfectos y completos. El propósito de la iglesia es llevar el evangelio hasta el último rincón del mundo. Pablo nunca perdió de vista este propósito. Nosotros tampoco debemos de perderlo. En Colosenses 4, 12 y 13 nos dice que Pablo les decía a la congregación de Colosas que Epafras oraba por ellos para que se mantuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ellos debían mantenerse firmes en la fe para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Perfectos en la búsqueda de un carácter semejante al de Cristo Jesús. Y que como Pablo pudieran decir, cada día muero, aún no lo he alcanzado. Hoy tengo que morir al yo y vivir para Cristo, para alcanzar esa semejanza de carácter de Cristo Jesús. Completos. Esto era muy importante para ellos, porque implicaba la fe. Ellos tenían fe de que Dios estaba con ellos, que Dios estaba con Pablo, que Dios estaba con cada uno de los que ayudaban al avance del cumplimiento de la misión. Queridos hermanos, oremos para que nuestra iglesia se mantenga firme en la fe, perfecta
cada día buscando la semejanza del carácter de Jesús y completa para hacer lo que Dios quiere. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en Colosenses 4, 14 y 15, Pablo le cuenta a Timoteo una noticia muy triste, que uno de sus discípulos, llamado Demas, lo abandonó. Y la razón fue porque amó más las cosas del mundo que la obra de Dios. En cambio, Lucas, el médico amado, seguía fiel a la causa. El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. En primera de Juan 2:15. Pero, ¿qué es amar al mundo? Es hacer lo que me gusta a mí y no hacer lo que le gusta a Dios. Se nos dan algunos consejos para que nosotros nos mantengamos libres del amor al mundo. Y el consejo que da Marcos en su capítulo 13 es poderoso. Velar y orar. Todos los días. No sabemos cuándo será el tiempo, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Pero si velamos y oramos, tendremos poder para vivir cada día en victoria en Cristo Jesús. Pablo le escribe una carta a Tito y en su capítulo 2 le dice que debemos ahora renunciar a nuestros deseos mundanos. Eso es no amar al mundo. Renunciar a esos deseos, renunciar a lo que me gusta a mí para hacer lo que le gusta a Dios. Y Pedro, en 2 de Pedro 3, nos aconseja que estemos preparados, viviendo en santidad, de acuerdo al mundo que nos espera. Es que allí es donde está el punto de victoria, que nosotros nos preparemos para vivir en el mundo que Dios tiene para nosotros y dejemos de vivir de acuerdo al mundo que Satanás nos hace ver como precioso, como maravilloso. Queridos, vivir en el mundo sin amarlo, no lo podemos hacer sin el poder que Cristo Jesús nos ha prometido en su Santo Espíritu. En Apocalipsis 3:17 y al 21, Jesús nos aconseja que no luchemos solos, preparándonos para su venida. Él dice que está a la puerta y está llamando a nuestro corazón. Y Él dice que si lo dejamos entrar, Él nos hará vencedores. Y al final nos dará la corona de la vida. La quinta parte de la lección lleva por título un mensaje para la Odisea. La Odisea es una de las 7 iglesias de Asia que se mencionan en Apocalipsis y representan cada una de ellas una etapa de la iglesia cristiana. Y la Odisea nos representa a cada uno de nosotros que militamos en la última iglesia que le dará la bienvenida al Señor Dios Todopoderoso, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y Pablo habla en Colosenses 4:16 al 18 de una carta que él envió a la Odisea. Esos mismos problemas que tenía la iglesia de la Odisea, ¿cuáles eran esos problemas? Era una iglesia que se creía autosuficiente, que creía que podía hacer lo que ella quisiera, que tenían mucho dinero. En ese entonces ellos fabricaban un colirio para que tuvieran buena vista, se vestían de ropas carísimas. Y Jesús les dice en Apocalipsis 3:14, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo, y esta parte me fascina porque Jesús nunca nos va a dejar perdidos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte porque estás desnudo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el mensaje de Jesús a la Odisea. Y esos mismos problemas se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo y lo instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Y reprensiones para este tipo de actitudes de una iglesia que se cree autosuficiente y que lo único que hace es amar al mundo y las cosas que están en él y quiere meter el mundo a la iglesia. Hay muchas reprensiones en la Biblia que necesitamos estudiar para que abra nuestros ojos. La palabra de Dios es el colirio que nos hace ver nuestras deficiencias y nos da el consejo para salir adelante victorioso. En Apocalipsis 19 se nos habla de un ángel que debe de alumbrar con la luz del evangelio toda la tierra. Queridos, nosotros somos ese ángel. Ese ángel que debe de alumbrar con la luz del evangelio toda la tierra. Nosotros somos ese ángel que anuncia la caída de Babilonia y que invita a salir de ella. Nosotros somos los llamados a la cena de las bodas del Cordero y participar con gozo y con alegría, diciendo, misión cumplida. Porque solo con el fin del pecado podrán unirse fielmente el cielo y la tierra. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza de Cristo. Y esa fortaleza Él la sostiene en un mundo de rebelión. Y Él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los ángeles celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas. Con solo decidir no servir al reino de Dios, estamos decidiendo servir al reino de las tinieblas. A menos que lleguemos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos y por un tiempo separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios a través de nuestra entrega a Él, momento tras momento, vamos a ser vencidos. Nuestra única esperanza de victoria es estar unidos a Cristo Jesús. Hemos llegado al final de nuestro resumen de la lección número 13, permanecer en toda la voluntad de Dios. Y también hemos llegado al final de este primer trimestre del año 2026, en el cual hemos estudiado el tema uniendo el cielo y la tierra.
Te espero la próxima semana con una nueva lección, con un nuevo trimestre. Recuerda, Cristo dijo, vengo pronto. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.